Ganadería vacuna, tips para cebar novillos. En la ganadería vacuna, la ceba de novillos está creciendo gracias a la demanda del mercado y forma eficiente, rápido y con mayores ganancias para los productores ganaderos. En este video te daremos algunos tips para conseguir los mayores beneficios de esta actividad. Recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor suscríbete al canal de InfoAgrícola GT y dale al botón de me gusta. Los sistemas de ceba de ganado no son generalizados y esto se debe a que un bajo porcentaje de productores ganaderos saben manejarlo y sobre todo sobrellevar los tiempos y métodos de ganancia en efectividad y productividad. A continuación, te hablaremos de algunas recomendaciones que puedes implementar para ejecutar de forma correcta este sistema. La ceba de ganado tiene como objetivo primordial producir machos cebados para la venta, razón por la cual se necesita dedicación y esfuerzo por parte de los productores ganaderos para que este objetivo se logre en el menor tiempo posible y de la forma correcta. Por lo antes mencionado, el hato debe estar conformado con vacunos que lleguen a pesos ideales para sacrificio en corto tiempo, pero que además presenten buenos rendimientos en canal, con buena calidad de carne, con el fin de que el negocio sea rentable. Ante esto, el primer tips es recordar que los vacunos son rumiantes. Por tal motivo es primordial tener el conocimiento de lo que comen, qué y cuántos tipos de alimento contribuyen a la ganancia de peso diario de los vacunos. Para los ganaderos principiantes, el factor determinante es definir el lugar correcto para llevar a cabo su actividad ganadera. La cantidad de novillos a cebar dependerá de la cantidad de tierra disponible. El predio no debe ser un lugar para que los novillos ocupen espacio físico, debe ser un lugar orientado a la suministración de alimentos, por lo que es necesario contar con tierra fértil para producir pastos de alta calidad nutricional para los vacunos. Aspectos como el bienestar animal, la nutrición, tierra fértil y genético son puntos claves que se deben valorar en esta actividad ganadera, razón por la cual el productor ganadero debe orientar su actividad en producir carne de buena calidad y cantidad para poder alcanzar los objetivos planteados en un inicio. Algo indispensable es utilizar el mejoramiento genético, con el firme objetivo de acortar los tiempos en que los novillos alcanzan los pesos ideales para el sacrificio. Los novillos con buena alimentación, buena genética y buen manejo alcanzan el cebado a edades tempranas, lo que para el productor ganadero se transforma en una ventaja, pues puede obtener carne de mayor calidad. Algo primordial es hacer todo lo posible para que los novillos pierdan peso en el verano. Para este tema es tener claro cuánto pasto necesita cada novillo y con cuánto pasto se cuenta para tener el ganado que realmente se puede mantener. Descartar a los novillos excedentes es una opción válida cuando en el predio no se cuenta con la capacidad de producir o adquirir ensilajes para alimentar a estos vacunos. Podemos concluir que, para poder producir carne de excelente calidad, hay que suministrar a los novillos pastos de buena calidad, acompañado de las buenas prácticas de manejo vacuno, y brindar alimento tanto en cantidad como en calidad.